Buenas noches, una semana más estamos aquí entrando en sus hogares para llevarles la actualidad del arte en nuestra ciudad. Un programa que intenta transmitir, que intenta enseñar y que intenta mostrarles las exposiciones que se están realizando aquí en Ellín. Las exposiciones periódicas que van sucediéndose desde el Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha, Fernando Picornell. Un museo que tienen en la avenida de Castilla-La Mancha y las exposiciones pueden visitarlas en horario de mañana y tarde durante toda la semana, incluidos sábados y domingos. Como saben, porque espero que sean asiduos de nuestro programa, cada semana traemos a una persona que destaca por sus obras, por su manera de hacer el arte en nuestra ciudad o fuera de ella. Esta semana tenemos la presencia de una persona especial por su lugar de nacimiento y especial porque ha venido a nuestra ciudad a traernos conocimientos y a traernos cultura, a traernos arte que está realizando en la actualidad. Ella es Reikat Mitkova y a pesar de estar unos 2 años en nuestra ciudad, ya está realizando cosas, como podremos ver, de planteamientos ellineros a través de la historia, como es su cerámica. Buenas noches, Raika, y gracias por estar aquí. Buenas noches. A manera de introducción, para que las personas que nos están viendo te vayan conociendo antes de hablar de lo que ha sido tu cerámica y la cerámica que estás haciendo actualmente, muéstranos o cuéntanos cómo fueron tus inicios en el arte, dónde naciste, al colegio que ibas y cómo empezaste a tener esta sensibilidad por las cosas que estás realizando en la actualidad. Bueno, yo eso que me recuerda que pinto dibujo de muy pequeña, mi madre también pinta, mi abuelo. Entonces, desde 5 años, mi madre me apuntaba en cursos de pintura. Y me recuerda que en la guardería también dibujaba a todos mis compañeros, amigos, todos teníamos pinturas iguales. Y después, cuando he crecido un poco más, me he conocido con el barro y he empezado a modelar, a hacer cosas y me gustó mucho. Pero para que te vayamos conociendo un poco más, ¿dónde naciste? ¿En qué ciudad? ¿En qué país? Soy de Bulgaria. Nacido en una ciudad pequeña que se llama Stambuliski. ¿Cuántos habitantes tiene? 28.000. Aproximadamente como allí. Sí, una ciudad pequeña como Ellín, muy tranquilo. Y en tu ciudad, la ciudad que tú recuerdas en tu infancia, en tu niñez, era una ciudad en la cual habían clases particulares o clases de dibujo, de pintura, o era más vinculado a la música o a otras artes. Ahora mismo en Bulgaria es muy difícil y no hay nada de eso, de cultural. Es que todo poco a poco se pierde. Ojalá que después todo se arregla, pero cuando yo era pequeña es que tenía de todo. De pintura y dibujos, de música, de bailes, de canciones antiguas, de muchas cosas. De danza, de todo, ¿no? Sí. Porque entonces era un régimen comunista, ¿no?
Sí, sí, sí. Bueno, cuando yo era pequeña, sí, era de comunistas, de comu- y de cursos bueno, la cultura era muy alta, tenía un nivel muy alto, todo se estudiaba. Se potenciaba por parte del gobierno, ¿no? ¿Era gratuito o cómo era? No sé, te pregunto todo esto por ver la diferencia de allí en aquel momento a ahora, a nosotros aquí, ¿no? Entonces, el régimen comunista, allí la mayoría de personas que querían estudiar o que querían hacer algo no tenían que pagar, ¿no? Porque aquí normalmente las academias se pagan y casi todo se paga. Entonces, ¿allí cómo era? Todo era gratuito. Las empresas privadas no existían. Todo era gratuito, tenía de todo. El gobierno, bueno, daba clases no clases, es de... La cultura tenía de todo y todo era gratuito. Sí, es decir, que cualquier niña o niño con, no sé, una edad, por ejemplo, 10 años, 12 años o así, si quería aprender algo de deportes, se podía apuntar a los deportes. Si quería aprender pintura, por ejemplo, o modelado o eso, se podía apuntar, ¿no? Sí, 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 sí. Todo era gratuito, todo lo pagaba el gobierno. Actividades de todo. Entonces, sí, cualquier niño o niña quien quería eso, además teníamos muchas cosas obligatorias, por ejemplo, de nadar o mm, de bailes y canciones antiguas, eso era obligatorio. ¿Quieres, no quieres? Tienes que irte después del clase, del colegio, 1 hora o 2 horas. Y aparte de eso, quien quería apuntarse a otras actividades, tenía esa posibilidad, podía apuntarse y no pagábamos de nada para eso. Sí, sí, por ahí haciéndonos una idea de lo que estás comentando, más amplia. Mm, Teníais el colegio, normalmente, con las asignaturas que serían parecidas a las de aquí, matemáticas, lenguaje, etcétera. Y luego además tenéis la obligación de ir en el mismo colegio o en otros sitios a dar natación o hacer esas cosas. Ah, algunas cosas lo hicimos en el mismo colegio, pero otras, yo por ejemplo, tenía que ir en un edificio como Casa de la Cultura de clases de pintura. Y único que me recuerda era que mi madre me compraba cartulina y pinceles y pinturas, me lo compraban ellos, pero no pagábamos para eso. Sí, sí. ¿Y qué edad era esa que estás comentando? ¿A qué edad es esa que ibas al centro ese a hacer pintura? Ah, yo tenía 5 años. Mi madre, es que yo me gustaba muchísimo pintar, a dibujar. Y desde muy pequeña yo empezaba a hacerlo. Y mi madre no tenía esa posibilidad cuando estaba pequeña ella. Y por eso yo como tenía tanto gana me apuntaba de 5 años. Yo empezaba. Y después cuando tenía en curso 4, cuando era en curso 4, yo me apunté en un nivel más alto, en una ciudad muy cerca de Stambuliski, pero mucho más grande, como Murcia aquí. Y me fui a aprender clases de un pintor que en Bulgaria es muy famoso, muy importante. Y bueno, 2 o 3 años me fui y después empezó a hacer cerámica. ¿Qué edad tenías entonces? ¿Qué edad tenía? 10, 12 años,
así. Sí, la verdad es que te tenía que gustar mucho porque y tan a edad tan corta. Eh, las personas que iban contigo, los niños y niñas que iban contigo entonces, ¿tenían la misma edad o eran mayores? No, todos teníamos una edad. Ah, en- Teníamos clase, por ejemplo, un día a la semana solo a 5 años, otro día solo a 7 y así, así. Y después, cuando empezaba a ir en clases de Plovdiv, ahí todo era mezclado, en toda la edad. Eso era como una academia privada de solo, bueno, éramos más grandes, se apuntamos nosotros, no nuestras madres, entonces, Sí, sí. Y una vez que ya pasas eso, o sea, ya vas siendo más mayor, ya conoces un poco lo que es el dibujo y la pintura, porque ¿qué otras actividades había relacionadas con el arte? Me refiero, en el centro ese. ¿Recuerdas? Aparte de pintura, ¿qué otras cosas se daban? bueno, en parte de pintura nada, solo pintura, pintura con óleo, con acuarela, con lápiz, con carbón, creo que se llama así. Pero solo pintura. Y después, cuando me fui a estudiar cerámica, ahí sí, en esta escuela aprendíamos mucho más cosas. Modelado, formas, bueno. Eso, estamos hablando ya cuando tienes 12, 14 años o una cosa así, ¿no? Y, y, y- y después ya cuando entras en la academia esta, que aprendes modelado y todo eso, ¿qué edad tienes? 14 años. 14 años. Tú al mismo tiempo llevabas tus clases, ¿no? Del colegio normal y corriente. No, no, no. Bueno, yo he terminado a estudiar colegio. Ah, ¿Cuándo? ¿Hasta qué edad era obligatorio allí? Am, es que no es obligatorio solo el colegio, después en escuela, en instituto, eso también es obligatorio. En Bulgaria es obligatorio que se estudia desde 7 años hasta 18. Esto es obligatorio. Y yo estudiaba en colegio normal desde 14 años y después en esa academia de cerámica y pintura hasta 18. Entendido. Y yo sé que es muy difícil. Yo sé que es muy difícil lo que te voy a preguntar. Y es, intenta de hacernos ver cómo eran las clases aquellas, cómo era un poco el ambiente. Lo digo por lo siguiente, porque nosotros tenemos el concepto de aquí de España, de nuestros colegios, de la manera, ¿no? El ambiente que hay, cómo es el colegio, los pupitres, las pizarras, todo eso. Entonces no sé cómo, y me gustaría que nos mostrases un poco, que nos hablases un poco de aquellos recuerdos que tienes tú de lo que era el colegio y del ambiente aquel. En colegio, hablamos para el colegio. El colegio, el instituto. Bueno, en colegio todo era normal, teníamos literatura, matemática, historia y todo eso que cosas que no sé, que yo creo que son obligatorias para todos. Sí, pero me refiero, los edificios, los edificios, edificios grandes, con clases pequeñas, no sé. Bueno, en mi ciudad, que yo digo que es una ciudad pequeña, como aquí, yo tenía dos escuelas o colegios, donde se estudia hasta ocho cursos. Bueno, y después tienes que seguir en instituto y teníamos solo un instituto donde estudiaba yo del principio de clase primero, yo estudiaba en este instituto. Y los edificios son normal, no sé, como aquí una escuela normal. Y las clases con sus pupitres, con todo, ¿no? Normal.
Ahora, ya serán más especiales las clases o los sitios donde ibas a la academia, donde hacíais modelado y arcilla y todo eso. Entonces, ¿cómo empezaste? O sea, ¿qué recuerdos tienes de empezar a modelar, la sensación, los materiales? Yo me recuerdo que cuando me fui en esa ciudad a estudiar cerámica, que es mucho más lejos de donde vivo yo, bueno, eso es una ciudad, en Bulgaria tiene solo una ciudad donde se estudia cerámica. De arte de pintura sí tiene más, pero de cerámica tiene solo una y se llama Troyan. Eso es una ciudad que se encuentra en las montañas, es muy bonito, muy verde. Una ciudad desde entre dos montañas. Y cuando me fui ahí, yo no he conocido ni la cerámica, no he visto nunca en mi vida barro. Ahí yo lo he visto a primera vez. Entonces tenía que quedarme todo el verano ahí a prepararme, porque bueno, todos tienen un examen. Tenía 11 exámenes y algunos eran de modelado, de escultura. Cuando se apuntas en este verano, quien quiere estudiar ahí tiene que apuntarse y va en clase en mismos profesores que después, si entras, ellos te dan clases. Entonces ellos nos preparaban. Yo he conocido el barro. Bueno, esos son 3 meses. Para 3 meses yo tenía que aprender casi todo del barro. Es que teníamos exámenes de pintura y exámenes de cerámica. Y después de estos exámenes, si yo era segunda, que me cogió de la lista, estaba muy contenta. Bien, entonces tú ya entras y empiezas a trabajar, ¿no? Y los procesos que te enseñan para realizar las piezas, ¿cuáles son? O sea, empiezas primero a modelar el barro, después a cocer y todo eso. Sí, me recuerdo que teníamos el viernes un día entero torno. Y este viernes siempre teníamos torno y lo estudiamos en unos talleres. Todo era lleno de barro, de tornetas, y bueno, los profesores nos enseñaban primero a centrar una pelota de barro, después cómo se hace el torno y después me acuerdo que cuando todo estaba listo, bueno, eso lo aprendimos muchos meses y años después, pero cuando en principio empezamos, ellos siempre después por ejemplo, haces un cacharro y ellos te lo cortan para que vean cómo está, tiene que tener Hecho interiormente. Sí, bueno, cuando está todavía del barro crudo, no, antes de secarse, lo cortaban con un hilo a ver cómo está los paredes, está rectos o abajo está gordo y arriba muy fino, sí. Y eso y bueno, teníamos también decoración que pintábamos más de todo estudiábamos cerámica que es típica de esa ciudad, cerámica troyana, como aquí cerámica helinera, que yo lo sé que eso es muy importante, la antigua cerámica, que eso tiene que quedarse para toda la vida. Lo estudiábamos eso, de decorar, de todo. La tecnología, cómo se hace, teníamos muchos exámenes, la tecnología era mucho más asustada de todo. Bien, y una vez que ya sabíais cómo realizar las piezas en cerámica, o sea, cómo modelarlas y todo eso y tal, llegaba otro proceso que era el de coger y cocerla, ¿no? También la cocíais vosotros y todo eso, o la decoración, me puedes hablar de lo que quieras, de la cocción o de la decoración. De la cocción,
lo estudiamos de teoría. No teníamos horno. Bueno, tenía un horno muy grande de últimos cursos, quien hice sus diplomas, donde podía coserse las cosas. Pero antes, en este año, en principio, cuando empiezas a estudiar, solo del hornos de las cocciones lo estudiamos de teoría, y en esta ciudad tiene muchas fábricas. Bueno, antes tenía, ahora no lo sé, pero antes muchas. Y siempre del colegio, de esta escuela nos llevaban, sí, los profesores a ver cómo se arregla el horno, porque hablamos para unos hornos muy grandes, como una habitación. Industriales. Sí, sí. Entonces, muchas veces fuimos a ver todo eso de escuela, cómo se arregla, cómo se cuece, cuántas horas, de qué temperaturas y todo eso. Y decoración, Sí, me refiero los motivos a la hora de hacer los dibujos y todo eso, ¿no? La decoración era parecida a la de aquí, a la que se realiza aquí en Ellín, o la tradicional de aquí de Ellín, o en España, o eran otros motivos, otras representaciones, otros dibujos. no se parece de nada la decoración. Como aquí la colleja es, bueno, es una flor, ¿no? De ahí son motivos geométricos, muchos, bueno, se trabaja más con engobe, no con esmaltes como aquí. Ahí se trabaja más con engobe. Son muy colorantes. Se usa mucho el verde, marrón, rojo, bueno, con muchos colores, y son cosas, líneas, así con curvas, no sé cómo se... Y, Geométricas, cosas geométricas. sí, sí, la decoración es esa. En vez de decoración, no sé, de animales o de personas o de plantas o eso, es más tipo árabe o... Sí, puedo decirlo que sí, que es más árabe, más geométricos, más... No tiene figuras, no, eso no. Estupendo. Bueno, pues tras este inicio y esta presentación de cómo has ido realizando tus obras, de cómo poco a poco te fuiste metiendo en lo que fue el mundo de la cerámica, los conocimientos que tienes de ella, vamos a cortar unos instantes para publicidad, y cuando vengamos de publicidad, pues nos vamos a ir a tu venida aquí a Ellín y cómo has ido haciendo piezas de calado llenero, ¿vale? Pero esto tras unos instantes para la publicidad. Pues tras estos instantes de publicidad volvemos a entrar en sus casas para seguir comentándoles la entrevista, para seguir conociendo un poco más a Raika Mitkova. Tenemos la suerte de que el arte es internacional y que nuestra ciudad cada vez se va haciendo más internacional, y de hecho tenemos la posibilidad hoy de realizar un programa a una persona que ha aprendido este arte, esta manera de hacer cerámica, que es su especialidad, en Bulgaria. Un país muy lejano, muy distante, y que nos está descubriendo muchísimas cosas nuevas. Invitarles a que vengan aquí al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha, en la avenida de Castilla-La Mancha, en nuestra ciudad, a ver sus bellas piezas. Bueno, a ver y a comprar también, puesto que ella la mayoría de piezas las tiene a la venta. Una manera de vivir o sobrevivir con el arte. Volviendo a Raika y a esa entrevista tan maravillosa que estábamos realizando y descubriendo tantas cosas de ella y de su aprendizaje, nos vamos a ir centrando un poco ya cómo viene España, qué se encuentra aquí en España al principio y por qué llega a Ellín. Entonces, cuéntanos cómo fue de venir a España,
y a dónde estuviste primero y después cómo llegas aquí a Allín. En mi país es una situación bastante difícil. Entonces, en terminarme la carrera, estudiar todo eso, mucho tiempo buscaba trabajo. La verdad que he encontrado muy poco, que la económica es así, que no hay. Y entonces nosotros, bueno, nos casamos con mi marido, teníamos el hijo y pensamos a buscarse la vida fuera. Y entonces veníamos en España a ver cómo es y podemos vivir aquí o no, o qué tal. Y entonces teníamos unos amigos en Albacete y fuimos ahí. Y vivimos 3 meses ahí. La situación era muy difícil y el último trabajo de mi marido era aquí en Elín. Entonces él me dijo, sabes que eso es una ciudad muy bonita, muy tranquila. Si quieres, podemos verla juntos y a ver. Y con mucho miedo, con mucha preocupación, bueno, vinimos aquí desde Albacete, es que vivíamos ahí. Y a mí también me gustó. Y nos quedamos aquí. Pues estupendo, ¿no? Estupendo. Yo, vamos, y creo que la mayoría de personas que nos están viendo, después de lo que nos has estado contando antes de la publicidad, pensábamos eso, que cómo, desde Bulgaria venir aquí a Allín. Ahora ya lo sabemos y te conocemos un poco más. Entonces, una vez que ya estás aquí en Allín, pues, ¿cómo se da o qué es lo que pasa para que tú empieces con tu actividad esta de realizar cerámica y de dar clases de cerámica, puesto que hay que recordar que estás en la Casa de la Cultura y en otros sitios, ¿no? Dando clases. Entonces, solo Casa de la Cultura. Bien, pues entonces, ¿cómo te introduces aquí en Ellín en este mundo? Bueno, la verdad que unos de los primeros personas que he conocido aquí era Carlos Flores. Creo que su apellido era. Sí, sí. ¿Y cuánto tiempo hace de eso? Mm, vivimos aquí hace 2 años. Antes de 2 años, bueno, antes. Primero 3 meses en Albacete y después aquí. Y hasta ahora hace 2 años. Y yo lo he conocido casi en principio, los primeros meses. Es que, bueno, me presenté de él, Pilar Guerrero y Paqui. Lo digo así como, Sí, 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 que te presentaron a él, Pilar Guerrero y Paqui. sí, que son muy amigas mías y lo quiero muchísimo. Son muy buena gente. Son muy buena gente. Y bueno, él me presentó a Carlos, am, con él, con diccionarios, con amigos que he traducido, porque yo no sabía hablar tanto. Empezamos a hablar de cerámica, de todo eso, bueno, de la cerámica. Y él primero que era, él me mandó en el museo. Me fui en el museo a ver la historia de Hellín. Ahí me conocí con las collejas y empezamos a trabajar los dos. Del mercadillo de artesanía aquí, también bueno, hicimos cerámica para algunas tiendas,
un poquito así, pero bueno, empezamos a trabajar juntos y yo aprender la cerámica que es típica de Yin. Y Para que veas que tiene que venir una persona de Bulgaria a coger y mantener lo que es la cerámica de Yin. Entonces, la cerámica antigua para que no se pierda. Entonces me gustaría que nos contases mm, cómo entras en la Casa de la Cultura, por ejemplo, ¿no? A dar clases, o cuál es tu principio como profesora y qué es lo que estáis haciendo ahora en la actualidad y en la Casa de la Cultura. mm, bueno, yo tenía suerte a sacarme papeles y me fui en Bulgaria para todo eso. Y cuando me volví, entendí que Carlos quería ir a Toledo a vivir ahí. Él trabajaba en Casa de la Cultura, de clases de mosaico, era profesor ahí. Entonces yo entendí que el lugar no está ocupado, el año era empezado, nadie nos daba clases, entonces me fui a preguntar y tenía que hacer un examen, me preparaba mucho para este examen y después de esto yo empezaba a trabajar ahí, empezó a hacer mosaico y Estupendo, ya estás dentro y eso. Y entonces ahora, como profesora ya tienes tus alumnas, Pilar Guerrero y todas las demás. ¿Qué es lo que estáis haciendo? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora en la actualidad? Lo digo para animar a otras personas que quieran ir también a clase y que sepan, pues eso, lo que estáis haciendo. Hacemos muchas obras de mosaico, esos son como dibujos de teselas. Teselas, tengo que explicar. No, no es necesario, por encima, así por encima. Bueno, eso que hacemos muchas obras de mosaicos, espejos, mesas, cuadros, también pintamos azulejos. También hacemos mesas de azulejos y espejos de azulejos. Y el proceso es el mismo, ¿no? Preparar el barro. Del barro preparamos teselas, que esos son unos cuadrecitos. Sí, unos cuadros de arcilla pequeños que luego van a formar. Grandes, que unos tienen forma de cuadros, otros son irregular, que no tienen forma. Después de secarse esas teselas, le cosimos y después lo esmaltamos. Y después de todo eso, bueno, lo tenemos preparado para una obra. Si hacemos un cuadro, hacemos el dibujo, pero así muy sencillo, y encima pegamos teselas. O si hacemos, por ejemplo, macetas, también los colocamos con, bueno, un dibujo un poco más sencillo. Y de las mesas también. Y cuando lo tenemos pegados de dibujos y todo eso, las teselas lo tenemos pegados, ponemos encima una lechada que se hace con cemento y ya lo Y tenemos. queda la obra, ¿no? Queda la obra. Que yo no sé si tú sabes que la tradición del mosaico aquí en Ellín es muy antigua, porque de los mosaicos más importantes de la época romana, de los romanos, allá hace 2000 y pico de años, que existen en los principales museos de España, en el Museo Arqueológico Nacional y en el Museo de Albacete y en otros sitios, pues han salido de aquí, de Ellín. Entonces es una tradición, la del mosaico, que también gracias a personas como tú se están manteniendo, ¿no?
Entonces, eso, quería que supieses solamente eso. Bien, ahora como ya nos has explicado un poco lo que es el mosaico, lo que hacéis en mosaico, vamos a hablar de las piezas que tenemos aquí con decoración ellinera. Entonces, en esta exposición podemos ver desde platos, fuentes, en una serie de cuencos, etcétera, que son de difícil realización. Háblanos algo de ellos. Bueno, los platos son dibujados con la colleja, que es típica de Yin, que esto es... Has estado viendo platos antiguos, ¿no? Para realizarlos. Sí, yo quería dar un aspecto así más antiguas. Y bueno, lo he dibujado con esmalte blanco, que se llama siglo XVIII, y la colleja con azul cobalto, que no sé qué. En cuanto al motivo de aquí de Yin, ya que lo has estudiado tú y eso en el museo lo has estado viendo, ¿siempre es el mismo en la colleja o hay otras veces que se pone algún otro dibujo? Sí, hay otros dibujos, no solo la colleja. Hay otros, pero Representación de animales, de ciervos o no sé, es por ampliar un poco la información de los motivos que se hacían, de los dibujos que se hacían antes. ¿Recuerdas alguno más? Yo creo que esos son estilos diferentes. La colleja y también tiene algunas flores que son antiguas que no lo sé cómo se llaman, que también lo pintaba y yo lo sé, pero no sé cómo se llama y ahora no tengo de esos. Y de los ciervos, bueno, eso lo tienen aquí cerca de Minateda, creo, el torro de Minateda. Sí. Lo que te preguntaba es si en la cerámica llinera antigua era natural que se hiciese dibujos de animales o no, o solamente de plantas. Tiene de los dos, de las plantas y de animales. Y bueno, son dos estilos diferentes, pero eso todo es la cerámica antigua, que es típica de Yin. Sí. Me viene ahora a la cabeza que, claro, muchos antepasados nuestros, de las personas que tenemos más raíz aquí, de mis abuelos, mis bisabuelos y todo eso, comían en platos con estos dibujos, comían en platos y utilizaban fuentes con estos dibujos y de estos materiales que estamos viendo. ¿Tú serías capaz de hacer un juego completo de platos, de fuentes, de todo eso? Eh, te pide la gente para sus casas. Sí, la verdad que sí, la gente me lo piden. Cuando tenemos mercadillo en Raval, me preguntan, me lo piden, lo encargan y eso me lo comentan siempre que sus abuelos lo usaban en sus casas y que ellos lo quieren también, que eso se queda, que bueno, la historia que es importante. Y si la gente Lo quieren hacer. Pues ya saben, si alguien de ustedes están interesados en coger y tener una vajilla completa o parte de ella con motivos de aquí ellineros, se pueden dirigir al Museo de Arte Contemporáneo de Castilla-La Mancha a conseguirla a un precio bastante módico, un precio bastante bueno, con el cual, pues, en vez de tener una colección de Sebret o de la Cartuja, pues sea de Raíz Kámezkova,
piezas de arte, piezas únicas que ella nos ha ido enseñando y nos ha ido mostrando hoy en este programa. Me gustaría, para despedirme, pues dejarle el micrófono abierto para que nos cuente también de otro tipo de piezas más creativas que suele realizar. Otros tipos de... Bueno, tengo piezas que lo imagino yo, que no son de alguna época, son de mi cabeza. Y las otras que tiene egíptico, griego, un poquito de cada cultura, porque yo creo que eso es muy importante, que la cultura se queda y que no se pierde, como la colleja de In, y esto que yo creo que es importante. Pues nada, ya saben, esta exposición va a estar desde el día 23 de octubre, unas 3 semanas aproximadamente. Tienen tiempo suficiente para poder visitarla, para poder ver estas maravillosas obras de arte y animarse a comprar, animarse a adquirir esta colección de piezas. Decirles que en el museo, tanto durante la exposición como posteriormente, tendremos estos objetos para todas las personas que quieran. Gracias, no me queda nada más que agradecer a Reika la información tan maravillosa que nos ha dado y todo lo que nos ha estado contando y enseñando, y desearle lo mejor aquí en nuestra ciudad, desearle que esté muchos años, que haga muchas obras, que haga muchas piezas, y a todos ustedes que sean partícipes de ellas. Gracias y hasta la semana que viene.